Ya, jóvenes, vamos a trabajar en análisis de los ratios. Ya, tal como lo dijimos en la clase anterior, esto tenía relación con hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Los ratios comparan fórmula, relaciona fórmula y a través de los resultados uno tiene que interpretarlo. ¿De qué manera puede interpretar a la empresa? El ratio hace un análisis de 4 puntos de vista. Analiza la empresa desde el punto de vista de la liquidez, la capacidad de pago que tiene en el corto plazo. También lo hace desde el punto de vista de la eficiencia para determinar si está haciendo bien o no las cosas. También evalúa el nivel de endeudamiento, si es que la empresa está arriesgándose demasiado o no en cuanto al tipo de financiamiento de sus inversiones. Y finalmente, cuál es el resultado que está obteniendo en mediano y largo plazo a través de la rentabilidad. Este análisis se puede comparar en forma interna, o sea, yo puedo ver la evolución que puede tener la empresa de un año a otro, así como también puedo compararme con otras empresas al hacer una comparación con la competencia, por ejemplo, ver cuál es la realidad que tiene una empresa con respecto a la competencia para saber si es que está mejor que la competencia o si es que está peor. Esto es como ver si es que tiene fortaleza o no con respecto a la competencia. Pero para eso necesito la información externa, necesito saber cuál es el promedio de la industria, por ejemplo, el promedio de liquidez que tiene, el promedio de nivel de endeudamiento para poder compararme. Y no siempre es fácil conseguir esa información porque muchas veces es confidencial y ninguna otra empresa a veces la va a querer compartir con uno para poder hacer este tipo de comparaciones. Pero si es que se puede hacer, sería ideal para conocer la realidad financiera de la empresa con respecto a otras empresas. Vamos a algo más específico. Veamos cómo yo puedo hacer el análisis. Yo cuento con información, hay un balance, hay un estado de resultado, pero quiero entrar al tema de las razones de liquidez. ¿Qué es lo que hace la liquidez? Mide la capacidad de pago en el corto plazo y lo puede hacer considerando, para este caso, tres ratios. Vamos a considerar la razón circulante o la razón corriente, la prueba ácida y la razón de liquidez inmediata. Voy a irme directamente a lo que es la razón circulante. La razón circulante se calcula de la siguiente forma. Yo tengo acá la comparación del total de activos circulantes dividido por el total de pasivos circulantes. Esto me va a dar un resultado y el resultado es el que me va a indicar cómo está la empresa en el corto plazo, si es que tiene o no tiene capacidad de pago. Según lo que aparece acá, el rango o la holgura que se puede considerar como aceptable, independientemente de qué tipo sea la empresa, fluctúa entre el 1 y el 1,6. ¿Por qué entre el 1 y el 1,6? Hay que considerar que la empresa, que todo peso que tiene la empresa se lo debe a alguien. O sea, por cada inversión hay una fuente de financiamiento asociada. Entonces, el resultado de este ratio, de la razón circulante, yo lo tengo que interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, si es que me da como resultado 1,2, yo tengo que decir, por cada peso que la empresa debe, ¿cuánto tiene para pagar? 1,2. Por lo tanto, si tiene 1,2, quiere decir que la empresa tiene la capacidad para pagar en el corto plazo. No así si es que el resultado de la razón circulante fuera 0,8. Porque si fuera 0,8 yo tengo que hacer la misma interpretación en forma mental y decir, cada peso de deuda que tiene la empresa, ¿cuánto tiene para pagar por cada peso de deuda? 0,8 pesos. Entonces eso me indicaría inmediatamente que la empresa no tiene la capacidad de pago o no alcanzaría a cubrir las deudas de corto plazo. Entonces ahí estaríamos hablando de una falta de liquidez por parte de la empresa o derechamente iliquidez, situación que es complicada para una empresa. Ahora, si el resultado es 4,5, ¿ya? El resultado, yo tengo que hacer nuevamente la misma interpretación por cada peso que la empresa debe. ¿Cuánto tiene para pagar? 4,5. ¿Le alcanza para pagar? Sí, sí alcanza. Entonces, ¿tiene liquidez la empresa? Sí, sí tiene liquidez. Pero acá entramos en otro terreno. Tiene liquidez, puede pagar la empresa, pero le sobra demasiado. Entonces, acá estaríamos hablando ya de una alta liquidez, o yo diría más que nada una liquidez excesiva. La empresa le sobra dinero, o sea, la empresa tiene dinero para cancelar sus deudas de corto plazo y además le sobra. Eso significa que está reteniendo o inmovilizando capital, dinero que podría invertir para mejorar los resultados finales de la empresa, para mejorar su rentabilidad. Entonces, por eso que hay que tener cuidado en ir haciendo estos cálculos y después interpretarlos. Mira, vamos acá a la aplicación del ejercicio. Yo le entregué el balance de la empresa y vamos a hacer el cálculo del primer ratio, que es la razón circulante. Para eso tendría que tomar los datos, el total circulante y total de pasivo circulante del año 2010. Compararlo y el resultado, ¿cuánto me da acá? Me da 2,79. ¿Qué quiere decir acá? Que la empresa, por cada peso de deuda, ¿cuánto tenía para pagar el año 2010? 2,79. Por lo tanto, acá quiere decir que la empresa tenía liquidez.
tenía la capacidad de pago, pero incluso era alta la liquidez que tenía. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo empezar a hacer un análisis de qué es lo que puedo hacer para disminuir esa liquidez, porque lo ideal es utilizar esos recursos que están ociosos ahí, que están sin uso. ¿Para qué? Para invertir en mercadería, para invertir en productos y obviamente venderlo y generar beneficios futuros. Entonces hay cosas que se pueden hacer. Veamos qué pasó el 2011. El 2011, si tomo los datos del 2011, miren el resultado que da, 2,72. Si bien es cierto, bajó, esa baja fue leve. Ya, prácticamente se mantuvo en el mismo nivel. Entonces quiere decir que la empresa lo que hizo no tuvo resultados. O sea, la empresa debería seguir disminuyendo su liquidez, en este caso disminuyendo sin ponerla en riesgo, porque tiene la capacidad de pago. Recuerden que el rango de holgura o de aceptabilidad siempre era entre el 1 y el 1,6. Entonces lo ideal es llegar al 1,6 o incluso menos para no poner en riesgo a la empresa. Y de esa manera todo el dinero que sobra, que no está siendo utilizado, se puede reinvertir. ¿Ya? Ya, jóvenes, vamos a la aplicación en el Excel del ejercicio. Yo les dije que ingresaran los datos o la información a una planilla Excel. O sea, el ejercicio está acá, están los datos, pero lo que tengo que hacer ahora es empezar a calcular los ratios. Yo le entregué el formato y acá aparece la razón circulante. Le voy a poner el año, acá voy a poner el año 2011 y al lado vamos a trabajar el año 2010. ¿Cómo lo hago en el ejercicio? Recuerden que la razón circulante, yo tenía que tomar el activo circulante total, dividirlo por el pasivo circulante total. Entonces voy a poner acá, signo igual, voy a ir arriba, donde dice total de activo circulante, marcar esa celda y ponerle dividido por total de pasivo circulante. Estoy trabajando el año 2010 y ahí pongo enter. Me da 2,79. 2,79. Entonces, mira, para igualar, para que no tengamos datos distintos, yo voy a pedirles que trabajemos siempre con el redondear, ¿ya? Para que todos tengamos el mismo resultado, para que no haya ningún problema después. Voy a poner redondear, voy a abrir el paréntesis, la relación del total de activo circulante dividido por pasivo circulante, punto y coma, y acá ¿cuánto le vamos a poner? Vamos a dejarlo siempre con 2 decimales. Entonces vamos a poner 2 decimales y cerrar el paréntesis. Y ahí me va a dar el resultado. Perdón, me equivoqué acá. Redondear. Esto es para que ustedes sepan que no se tienen que equivocar en eso. ¿Ya? Aquí va ahí. Redondear, entonces total de activo circulante dividido por total de pasivo circulante, punto y coma con 2 decimales y le pongo el enter. Me da 2,79. Ese 2,79, como está con fórmula, yo lo puedo tomar de acá, del borde, y copiarlo hacia el lado. Y me va a dar 2,72. Al copiarlo está claramente indicado que está ahora trabajando con los datos del año 2011. Y tengo lista la razón circulante. Ahora lo único que queda es interpretar el resultado. Es decir, decir si es que estoy bien o no como empresa. El dato es alto, claramente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa tiene liquidez, pero tiene una alta liquidez. Está obteniendo, o sea, está manteniendo recursos que son ociosos. Dime. Sí, mira, con respecto a tu consulta, es así, mira, si bien es cierto yo dije que el rango de aceptabilidad o rango normal ya fluctúa entre el 1 y el 1,6, todo va a depender del tipo de empresa que yo esté analizando, porque tal vez el 1,6 yo diga es bueno, pero para alguna empresa tal vez pueda seguir siendo excesivo el rango de liquidez. O a lo mejor el 1,6 es bajo porque una empresa que se expone a muchos imprevistos, ¿ya? A cosas emergentes que puedan suceder. Entonces, ¿qué significa el 1,6? Que yo puedo pagar y tengo un 60% adicional para enfrentar imprevistos. Pero si la empresa está inserta en un mercado dinámico, cambiante, en donde surgen imprevistos, tal vez necesite más del 1,6.
tal vez necesito 1,8 o un 2 para tener mayor tranquilidad. Entonces, a eso me refiero, que acá va a depender del tipo de empresa, va a depender del rubro en el que se desempeña la empresa y si es que el mercado es cambiante o no. Entonces, es importante conocer la realidad de cada empresa para saber realmente si es que la empresa está bien o está mal. El 1 y el rango del 1 y el 1,6 son rangos generales, pero todo va a depender de la misma empresa. Porque, por ejemplo, mira, me voy al otro extremo. Podría ser 1 el resultado. Y yo digo, con 1 estoy bien. Porque por cada peso que debo tengo un peso para pagar. Bueno, y si hay imprevisto, también pongo en riesgo la empresa. Entonces, por eso que hay que conocer la realidad de la empresa para dar o para hacer un análisis mucho más fino de cuál es su situación que tiene que enfrentar. ¿No? Ya, jóvenes, al analizar los resultados, podemos ver que para el año 2010 la razón circulante fue 2,79, para el año 2011 2,72. Es un resultado alto, o sea, hay liquidez, hay una alta liquidez. La pregunta es, si estoy gestionando desde el punto de vista financiero, si soy administrador financiero, ¿qué podría hacer para disminuir ese ratio? Porque estoy claro que es una liquidez alta y que podría aprovechar la oportunidad para poder mejorar la rentabilidad utilizando recursos que en este momento son ociosos. Vamos a la fórmula. Voy acá a la fórmula y esta es la fórmula de la razón de liquidez. O sea, yo estoy tomando los activos circulantes dividido por los pasivos circulantes. ¿Ya? Es más, yo voy al Excel, nuevamente regreso al Excel, y en términos absolutos me doy cuenta que el total de activos circulantes es de 2.397.908 pesos, el total de activos circulantes, y el total de pasivos circulantes es de 857.972. Y ahí me doy cuenta que, mira, la deuda de corto plazo que tengo es de 857.000. ¿Y cuánto tengo yo en activos circulantes? Tengo 2.300.000, o sea, me está sobrando dinero. ¿Qué es lo que hago o qué puedo hacer para mejorar? La idea es que con esta fórmula, yo tendría que disminuir la razón circulante. Y para disminuir la razón circulante hay dos opciones. Primero, disminuir los activos circulantes. Es una opción, porque si yo disminuyo los pasivos circulantes, disminuir la razón circulante. O lo otro sería aumentar los pasivos circulantes. Si aumento los pasivos circulantes, también va a disminuir la razón circulante. O incluso podría hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, matemáticamente entiendo y estoy claro qué es lo que tengo que hacer. Aumentar los activos circulantes o disminuir, al revés, disminuir los activos circulantes o aumentar los pasivos circulantes. Pero en la práctica, ese es el tema, en la práctica, ¿qué es lo que puedo hacer para disminuir, en este caso, la razón circulante? Me voy al resultado, al que tengo acá en ese 2,79, ¿cómo lo disminuyo? Por ejemplo, mira, supongamos que yo tengo mucho inventario en bodega. Ya, voy a ver los inventarios. Inventario en bodega el año 2011, 1.452.000, de hecho es la cuenta más alta. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese inventario que tengo un stock alto? Podría liquidarlo. Hacer una liquidación. De hecho, a eso se debe el concepto de liquidación. Uno conoce el concepto de liquidación, van a bajar los precios, sí. Pero el concepto de liquidación viene de finanza, porque es convertir en líquido un producto, transformarlo en dinero. ¿Ya? Entonces, podría hacer una liquidación, vender los productos de manera rápida, pero eso ayudaría a disminuir el ratio de la razón circulante. ¿Sí o no? Ya, si yo liquido, me va a disminuir la cuenta inventario, pero va a aumentar la cuenta caja. O sea, el total de activos circulantes va a quedar igual. También, ¿cierto? Porque, o del margen, ¿cierto? O mayor, porque igual voy a marginar. Acuérdate que las tiendas comerciales cuando hacen liquidación igual siguen ganando. ¿Ya? Y recuerden que la valoración que tiene un inventario que es al costo. Y el ingreso que voy a recibir va a ser con el margen incluido. ¿Cierto? Entonces, igual, o sea, va a aumentar el activo circulante y va a aumentar la razón de circulante. O sea, no me soluciona el problema. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer va más allá. O
O sea, no solamente tengo que quedarme con hacer la liquidación, sino que ¿qué voy a hacer con el dinero que tengo? Invertirlo en activos fijos, ya. Por ahí podría resolver el problema. ¿Por qué? Porque si yo hago la liquidación y tomo ese dinero para comprar una nueva máquina o un vehículo, ahí disminuiría el total de activos circulantes. Y eso me podría ayudar a resolver el problema de disminuir la razón circulante. ¿Se entiende o no la idea? ¿Se entiende? Porque vuelvo a la fórmula. Acá, yo lo que tengo que hacer es disminuir la razón circulante. Para disminuir la razón circulante, una opción era disminuir el total de activos circulantes. Si yo hago la liquidación, es un movimiento dentro de las mismas cuentas, ¿cierto? Hacer la liquidación no resuelve el problema, sino que tengo que ir más allá. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer con ese dinero que voy a recibir. Si yo digo que ese dinero que voy a recibir lo voy a invertir para comprar un nuevo vehículo, ahí sí me puede resolver el problema, porque ahí saldría dinero del activo circulante para convertirse en activo fijo. Y ahí la relación mejoraría, ayudaría a que esta razón circulante disminuya. Esa es una opción, porque existe otra opción. La otra opción, ¿cuál era? Era aumentar los pasivos circulantes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo veo, vuelvo acá al balance, mira, lo que tengo, 2.300.000 y mi deuda de corto plazo es de 857. Eso me indica, si yo tengo una liquidez alta, como en este caso, me indica que yo tengo la capacidad de poder seguir endeudándome en el corto plazo. Por lo tanto, yo podría pedir un crédito. Pero cuidado, ¿pedir un crédito para qué? Ya, pero ¿qué es lo que voy a comprar? ¿Estamos bien? Para comprar algo. Ya, pero si yo voy a comprar un activo fijo, ya, por ahí sí me sirve. Porque solamente se me va a incrementar, por un lado el activo fijo y por otro lado se me va a incrementar el pasivo circulante, si es que cancelo las deudas dentro del año, ¿cierto? Pero tiene que ser para financiar o un activo fijo, ¿ya? U otro activo. Porque si yo pido un crédito para financiar mercadería, no me sirve. También, para contratar personal, para otro tipo de gasto, también lo puedo hacer, pero tengo la holgura como para poder seguir endeudándome en el corto plazo. De tal manera que yo tengo que tener cuidado que esa deuda de corto plazo me vaya bajando la razón circulante, pero que no llegue a ser menor que 1. ¿Ya? Ahí yo tengo que estar atento. Entonces son dos opciones que puedo hacer. Puedo aprovechar y pagar activos circulantes o deuda o comprar activos circulantes, o a lo mejor puedo financiar la compra de activos circulantes con deuda de corto plazo. Esas dos cosas me podrían ayudar a mejorar la razón circulante de la empresa. De las dos maneras yo podría disminuir este ratio, ¿ya? Que en estos momentos estoy viendo que es bastante alto por los datos que me entrega la empresa. Vamos al otro ratio que mide la razón de liquidez de la empresa, que tiene que ver con la prueba ácida. Mira, nosotros vimos que en la razón circulante lo que se tomaba eran el total de activos circulantes, pero dentro de los activos circulantes existen distintos tipos de activos. Los activos más representativos de corto plazo son el efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar. Y normalmente las que son para algunas empresas, por lo general, más difíciles de convertirla en dinero en efectivo, a veces son los inventarios. Entonces, ¿qué es lo que hace esta prueba ácida? La prueba ácida es como una prueba más específica para medir la capacidad de pago de una empresa. Entonces, toma los activos circulantes y le resta los inventarios. Es como para medir sin los inventarios, sin considerar los inventarios, ¿qué capacidad tengo yo para pagar? Acá obviamente los rangos de holgura van cambiando, porque obviamente si le quito el inventario no voy a poder, o sea, es difícil que tenga la capacidad de pagar todas las deudas, a no ser que tenga una excesiva liquidez, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal dice que podría ser entre el 0,6 y el 1. Eso es como el rango óptimo. O sea, sin considerar el inventario, si yo tengo la capacidad de cubrir el 60% de la deuda, es bueno, ¿no? Porque el 0,6, si lo transformo en porcentaje, es el 60%, así yo lo tengo que interpretar.
Veamos qué pasa con esta empresa. Veamos, voy al Excel para ver qué es lo que está pasando con esta empresa. Voy a hacer la fórmula, la misma fórmula. Ya, voy a partir con el 2011 ahora. Voy a poner redondear, voy a abrir el paréntesis, pero acá lo primero que tengo que hacer es resolver la diferencia de arriba. Es decir, voy a abrir otro paréntesis, otro paréntesis. Voy a poner el total de activo. El total de activo, acá arriba está el total de activo. Esto, 2.449.060. Y le voy a restar el inventario, el que está acá en la fila. Y voy a cerrar el paréntesis. ¿Ya? Ahí estoy trabajando la fórmula. Y recuerden que eso es lo que yo tengo que dividir por el pasivo circulante. Vamos al pasivo circulante. Los 900 que están acá. Punto y coma, y lo voy a trabajar con 2 decimales. Y voy a cerrar el paréntesis. Veamos cuánto da el resultado. 1,11 dio el resultado. ¿Ya? Es importante considerar que la resta de arriba debe quedar entre paréntesis. Porque si alguien no lo pone entre paréntesis, matemáticamente el Excel va a asumir que solamente el C7 está dividido por esta celda, ya por las propiedades matemáticas. Y miren el resultado que me va a dar. Entonces ahí hay que tener cuidado para que el Excel lo entienda y para que matemáticamente se entienda. Primero tiene que hacer la resta. Es como el orden de las operaciones. Pero primero se resuelven los paréntesis. Si no hay paréntesis, multiplicación, división y después suma y resta. Entonces ahí me da 1,11. Ahora, ¿cómo interpreto este resultado? Igual como interpreté el ratio anterior. Es decir, por cada peso que la empresa debe, ¿cuánto tiene para pagar? En este caso tiene 1,11 pesos. ¿Alcanza a pagar la deuda? Sí, sí alcanza a pagar. De hecho, ahí se ratifica que lo que tiene la empresa es una alta liquidez, porque aún sin considerar los inventarios, puede cubrir toda la deuda. O sea, esto como que ratifica que la empresa tiene una alta liquidez, una excesiva liquidez. ¿Ya? No es común. Sí, 0,8. De hecho, como se lo mencioné antes, hasta un 0,6 a veces es aceptable. Es aceptable porque puedo, con lo que tengo, sin considerar el inventario, podría cubrir hasta el 60% de la deuda. No es mala la situación que tendría la empresa. Pero acá ratifica que es excesiva. Veamos qué pasa al año siguiente, que yo lo voy a tomar y voy a copiar la fórmula. Mira, perdón, no el año siguiente, el año anterior. 1,22. También era alta. Si bien es cierto, la empresa disminuyó la prueba ácida, sigue siendo alta. Y esto me ratifica que tengo holgura para seguir endeudándome como empresa. Lo puedo seguir haciendo. Ahora, jóvenes, para seguir con el análisis, pueden hacer lo siguiente. O sea, tenemos los resultados acá. Ya, pero ¿se acuerdan que hablábamos de que era importante ir trabajando qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo? Y acá podríamos incorporar colores a la celda, pues así como cuando se miden los KPI, los indicadores esenciales, si es que estoy bien o estoy mal, los semáforos que le hablaba. ¿Esto está bien? ¿En la razón circulante? No, no está bien, es alta, ¿cierto? Yo podría, para hacer la interpretación después más cualitativa, podría poner, esto está, hoy está en amarillo. O más que amarillo, se acerca rojo ya. O sea, yo lo pondría a lo mejor naranja, ya, ¿cierto? El color. Porque está muy alto. Cosa que se tiene que mejorar. Veamos acá. La razón de la prueba ácida, perdón. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está excesiva? Igual es alta. A esto yo le pondría amarillo. Sigue siendo alto ya el resultado. ¿Ah? Sí, también, un formato. Se puede aplicar formato de colores para que automáticamente el Excel lo vaya incorporando. Ya, vamos a al último ratio que mide la posición de liquidez, que tiene que ver con la razón de liquidez inmediata. Acá lo que toma la fórmula es prácticamente el dinero en efectivo que tiene la empresa. El dinero en efectivo y obviamente lo que tienen en sus cuentas bancarias, que también se considera como efectivo. Y eso que está ahí lo relaciona con el pasivo circulante.
¿Eso qué quiere decir? Que deja de lado las otras cuentas que tiene el activo circulante, deja de lado el inventario, las cuentas por cobrar y otras cuentas que pudiesen estar ahí como activo circulante, solamente toma el efectivo. Y la relación es la siguiente, veamos cómo se hace el cálculo. Entonces, acá estoy tomando solamente caja, y esa caja la estoy relacionando con lo que es el pasivo circulante. Fíjense que para el año 2010 la relación o la razón de liquidez inmediata me da 0,22. Para el año 2011 igual me da 0,22, es una coincidencia que sea en este caso. Pero ¿cómo se interpreta? Igual como se interpretaban los ratios anteriores. Es decir, por cada peso que la empresa tiene, ¿cuánto tiene para pagar? 0,22. Eso, si yo lo transformo a porcentaje, equivale al 22% de lo que yo debo, la deuda que tengo de corto plazo. ¿Cuánto alcanzo a cubrir con el efectivo? El 22%. Yo lo podría interpretar de esa manera. ¿Es bueno o es malo? ¿Cuál será el rango acá de aceptabilidad para manejar en este ratio? Bueno, normalmente acá se dice que hasta el 0,3 es aceptable. Más allá del 0,3 ya tiende a inmovilizar mucho capital. ¿Ya? Veamos cuánto se da acá en este resultado. Vamos al Excel, hagamos el cálculo. Voy a hacerlo para el 2011. Voy a poner lo mismo que en antes, el redondear. Voy a abrir el paréntesis. Voy a tomar la cuenta, en este caso era solamente la cuenta caja. Es por si en otro ejercicio me aparece la cuenta banco, tendría que sumar las dos. Caja y banco. ¿Ya? Pero como en este ejercicio no hay, tomo solamente caja. Y eso lo divido por el total de pasivo circulante. Acá está. Punto y coma, con 2 decimales. Cierro el paréntesis y veo cuánto me da. Me dio 0,22. 0,22. Tal como se los dije antes, considerando solo el efectivo que tiene la empresa, ¿cuánto puede pagar en relación a las deudas de corto plazo que tiene? El 22%. O por cada peso que debe puede pagar 0,22. Sí, acá está la fórmula. Tomé solamente la cuenta caja y la dividí por el pasivo circulante. Entonces me da el resultado 0,22. Voy a copiar hacia el lado y en este caso el resultado va a ser el mismo 0,22. Y eso sí se encuentra dentro de los rangos aceptables. Yo lo voy a poner con color verde, ¿ya? Incluso un color verde más. Bueno, ¿sí? No, solamente el 22%. Porque estamos hablando solamente del efectivo, no de todo el activo circulante que tiene. Solo con el efectivo, ¿cuánto alcanza a cubrir? El 22%. ¿Está bien? Sí, está bien, dentro de los rangos. Porque ya más de 30 sería mucho, sería demasiado. Entonces, si yo comparo estas tres razones de liquidez, ¿ya? Me doy cuenta que el problema no está en el efectivo. El problema está en el inventario, el problema está en las otras cuentas. Por lo tanto, yo tendría que ver de qué manera puedo disminuir las otras cuentas. Y se acuerda que el inventario del alto, mira, si yo acá voy a los datos, comparo las cuentas, fíjate cómo está el inventario, 1.400.000 es la cuenta más alta. De antes yo les dije que existían 3 cuentas que eran las más importantes del activo circulante: caja, cuentas por cobrar e inventario. Y fíjense que acá hay una cuenta, otra más, que es gastos pagados por anticipado. Esa es una cuenta como mentirosa que está dentro del activo circulante, porque si bien es cierto, está aumentando el activo circulante, es dinero que yo no tengo a disposición. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir, para enfrentar mis deudas, tengo estos inventarios, esta mercadería, podría pagar las mercaderías, vender la mercadería, liquidar la mercadería y pagar mis deudas. Lo puedo hacer. Cuentas por cobrar, tengo compromisos que cobrar. Ya, yo puedo recurrir a ese dinero y pagar deudas, sí, lo puedo hacer. Factoring o lo que sea, otra alternativa, lo puedo hacer. Pero si esto es un pago, es algo pagado por anticipado, ¿podría tomarlo y utilizarlo para pagar deuda? No, eso no puedo tomar, porque eso es algo que ya pagué.
Entonces, a eso me refería en antes con que hay que tener cuidado porque dentro del activo circulante pueden existir cuentas que están inflando el activo circulante, pero que yo no puedo utilizarlas para pagar las deudas. Entonces, por eso que es importante hacer el análisis de los ratios, no solamente con la razón circulante, sino que también con la prueba ácida y con la razón de liquidez inmediata. De tal manera que con los números yo me dé cuenta cómo está la empresa. Ya, está bien desde el punto de vista de liquidez inmediata, pero acá está fallando algo. ¿Eso qué quiere decir? Que los inventarios son altos y ahí tengo que empezar a bajarlo. Tal vez estoy con mucho stock, a lo mejor el stock que tengo no refleja el movimiento real que tiene la empresa. Tal vez tendría que empezar a ajustarlo y rebajar el inventario. Dime. A todo lo que tiene la empresa en bodega. Todo lo que tiene en bodega. No, pero cuando hablamos de inventario me refiero solamente a los productos, las mercaderías, porque si es mobiliario eso lo reflejo como activo fijo. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con el inventario de lo que vende la empresa, de las mercaderías que vende la empresa, a no ser que también sea una empresa que fabrique un producto. Ahí habrían distintos tipos de inventario porque habrían inventario de productos terminados, inventario de materias primas, inventario de insumos, ¿ya? Pero es lo que la empresa podría convertir o liquidar para pagar las deudas. ¿Ya? Esa es una opción. Pero ahí está la realidad de la empresa en el corto plazo. Entonces, puedo mejorar trabajando las cuentas de inventario, las cuentas por cobrar, endeudándome un poco más porque tengo la capacidad como para hacerlo, aprovecharlo todo eso para invertir en otro activo fijo que si el negocio funciona bien y tiene expectativa para que siga creciendo. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar acá del punto de vista financiero, en qué cosas puede mejorar la empresa.